Bueno, nos siguen llegando buenas noticias desde el US Open. Hoy Ignacio ha dado una gran noticia para el tenis peruano, que es que ha logrado meterse en la ronda final del US Open tras ganarle a Rei Sakamoto en 3 sets y está a solo un partido de jugar su primer cuadro principal de un torneo de Grand Slam. Ha habido mucho movimiento en Perú en base a las dos primeras rondas. He recibido muchos mensajes, las redes de la federación están explotando. He visto que los medios tradicionales han rebotado los triunfos de Ignacio por todos lados, cosa que me pone muy contento. Y creo que no falta mucho para que Ignacio ya empiece a entrar a estos torneos por su ranking, ¿no? Ya no necesite jugar la quali. Es más, creo que para el Australian Open del próximo año podría ser ese el escenario. Pero este año sí le tocó jugar la quali. Logró estar dentro de los 32 primeros, cosa que fue clave para evitar a ciertos rivales dentro de los mejores del mundo, digamos, en las primeras dos rondas por lo menos. Y se le ha acomodado un poco el cuadro para el partido de mañana contra Kimmer Coppejans. Ya voy a ahondar un poco en eso. Pero antes, no se olviden de suscribirse al canal. Estamos a menos de 100 seguidores de llegar a los 2000. Y yo había prometido que si llegamos a los 2000 seguidores, voy a sortear entradas tanto para el viernes 12 de septiembre como para el sábado 13 de septiembre de la Copa Davis de Perú contra Portugal. Va a ser la primera vez que Ignacio Buse juega en Lima después de todo este movimiento que ha generado con sus semifinales en Stade, con su título en Heilbronn, con ahora de repente una posible clasificación al cuadro principal de un Grand Slam. O sea que creo que es imperdible la Copa Davis. Participen del sorteo, ya les voy a explicar qué hacer para participar apenas lleguemos a los 2000, pero también si se quieren asegurar pueden comprar sus entradas en Ticketmaster. Creo que ver a Buse contra los mejores del mundo en Lima va a ser un espectáculo en septiembre y vale la pena estar ahí. Pero bueno, hoy toca analizar un poco lo que fue su partido contra el japonés Rei Sakamoto. Este partido debió jugarse ayer en el quinto turno de la cancha 7, me parece, pero se suspendió la jornada prácticamente completa ayer por lluvia. Entonces el partido de Ignacio lo reprogramaron para el primer turno del día de hoy en la cancha 13, una cancha que me parece que era un poco más grande que la que usó en su partido contra Lucas Neumayer, que fue la 16. Habían muchos peruanos hoy también, desde el comienzo, mucho aliento. Me parecía que las condiciones climáticas eran un poco más frías, se notaba el viento, sobre todo por cómo se les movía el pelo al momento de sacar, cómo corregían el lanzamiento de la pelota, que es una señal bastante clara del viento, y también por los árboles y las cosas que se movían alrededor del complejo. Y el viento siempre hace que los jugadores tengan que jugar con un poco más de margen, arriesgar menos sus golpes, porque el soplo del viento, digamos, desvía a veces un poco la pelota. Pero no sabía mucho qué esperarme de Sakamoto. Evidentemente sabía que iba a ser un rival complicado por los números que tenía, ¿no? Había ganado un Challenger este año, tiene 19 años, fue uno del mundo junior el año pasado, ganó Australian Open Junior el año pasado. Sé el nivel que tienen esos torneos y sé que si llegan ahí los jugadores es porque tienen una proyección muy grande y un presente fuerte. Pero al momento en que los jugadores junior pasan al circuito profesional se encuentran con una pared normalmente, y creo que hubieron algunas señales que demostraron que Sakamoto tiene mucho para evolucionar y que le faltan horas de rodaje en el circuito grande. Pero me sorprendió mucho. Es un jugador que yo creo que se va a meter dentro de los mejores del mundo. Muy alto, se mueve muy bien, buenos golpes, muy buena derecha. El revés de repente era su punto más flojo, pero cuando podía te metía el winner paralelo, el saque muy bien. Pero como digo, hay ciertas cosas que me hacen pensar que todavía le faltan horas de rodaje en el circuito. Lo primero fue el primer game del partido, ¿no? O sea, metió 4 errores consecutivos con su saque e Ignacio se pone 1-0 en menos de un minuto. Y ahí yo dije, pucha, puede ser que todavía esté jugando como un junior Sakamoto, porque en juniors los quiebres del servicio son a cada rato, pero a nivel profesional un quiebre te puede costar el set. Y de hecho ese quiebre le termina costando el set. Por más que lo recupera, Ignacio quiebra una vez más en el 4-3 y se gana el primer set 6-4. Y jugando bastante bien. Me parece que si bien tuvo un buen día con el saque, su porcentaje, bueno, hablando de Ignacio, ¿no? El porcentaje de primeros saques de Ignacio hoy fue 71%. Es decir, mejoró 4% su efectividad en su partido contra Neumayer. Creo que el primer set de Ignacio fue bastante correcto y en el segundo logra quebrar rápidamente y ponerse 2-1, y a partir de ahí me parece que baja un poco el nivel. Me parece que se sentía la tensión de que los dos estaban jugando en una etapa grande, una etapa de repente que no conocían porque estaban muy cerca de llegar a la ronda final
de la quali un Grand Slam, y es normal, es entendible que hayan empezado a aparecer ciertos errores por parte de los dos, tanto en el segundo como en el tercer set. Segunda vez que Ignacio se va al tercer set en un partido en el cual parecía que lo cerraba en dos. El día 1 contra Neumayer, que fue el martes, tuvo ese 5-2 con su saque en el tiebreak, que se lo voltean y se van al tercer set. Y hoy Ignacio tuvo ese 3-1 en el segundo set, cuando iba ya 6-4 arriba en el primero, que daba que pensar que Ignacio se lo llevaba en dos sets, pero Sakamoto también jugó algunos buenos puntos. Ignacio, como digo, cometió algunos errores, pero en líneas generales el nivel del partido fue bastante alto, mucha potencia por parte de los dos, algunos errores, como es evidente en los jugadores que juegan rápido, pero el tercer set me parece que Ignacio sí impuso un poco esos años que tiene en el circuito profesional. Creo que usó una estrategia que se usa mucho. De hecho, la idea es, cuando acabe el torneo, evidentemente ahorita ni siquiera le voy a escribir a felicitarlo, conversar con él para que nos cuente sus expectativas, pero, o sea, no sus expectativas, su experiencia en el torneo, pero a mí me dio la impresión que hoy sí se sintió bastante la tensión de la ronda en la que estaba, y creo que usó una herramienta bastante clave en el tercer set, que se usa mucho en tenis para soltar el estrés, que es empezar a gritar más cuando golpea, ¿no? Ahí yo creo que ganas dos cosas. La primera es, le hace sentir al rival, acá estoy, ¿no? O sea, en cada bola la voy a luchar, voy a gritar mucho y voy a estar presente. Y lo segundo es que es una manera de ir botando el estrés, ¿no? O sea, si el estrés te paraliza y hace que tus movimientos sean un poco más tiesos, es normal que se te vaya amarrando el brazo, pero si sueltas y gritas y te mueves más que nunca, el lenguaje corporal termina haciendo que tu cuerpo responda para empezar a soltarse nuevamente, ¿no? Y creo que Ignacio, el tercer set, tiene momentos de tenis muy altos. De hecho, en el 5-4, 15-0, mete un passing de derecha que creo que ya todos los que vieron el partido saben de cuál hablo. Uno de los mejores puntos que le he visto en mucho tiempo, incluso patinando en cemento, que la gente que ha jugado en esa superficie sabe lo difícil que es. Pero me quedo más que satisfecho con el partido de hoy. Creo que igual su partido de primera ronda fue incluso más duro que el de hoy, pero creo que el nivel de importancia del partido de hoy hace que Ignacio haya respondido con tanta madurez, sea una gran señal de lo bien que viene, ¿no? Y en una cancha alterna, simultáneamente estaban jugando los belgas, Alexander Bloks, que es el 116 del mundo, que era el rival, digamos, más peligroso que le podía tocar a Ignacio en la ronda final, contra Kimmer Coppejans, que es otro belga que está más pegado al 200 del mundo, está a 194. Era bastante favorito Alexander Bloks, que es un jugador de 20 años, de la edad de Ignacio, que probablemente haya jugado alguna vez en el circuito junior, pero gana el primer set Coppejans y se retira Alexander Bloks. ¿Qué quiere decir esto? Que Ignacio se va a jugar el pase al cuadro principal del US Open contra un jugador con peor ranking que él, que creo que es bastante importante, y con un jugador que está en un momento de su carrera distinto, ¿no? Tiene 31 años, su mejor ranking increíblemente lo alcanzó en el 2015, hace más de 10 años, cuando fue 97 del mundo. Llegó a tocar el top 100, pero se salió rápidamente. Y hay un dato que creo que es bastante importante mencionarlo para ver qué superficie prefiere. Sus últimos 17 torneos fueron en arcilla. Entonces, creo que es un jugador más de arcilla. Lo he visto jugar muchas veces. No es tan alto, pero es bastante ordenado. Tiene un buen revés, buen servicio. Pero creo que es una buena noticia para Ignacio que ese sea su rival de mañana y no Alexander Bloks. No está lista la programación todavía del partido. Apenas la sepamos lo voy a publicar en mis redes. Pero claro, como se suspendió toda la jornada del miércoles, el día de hoy se han duplicado prácticamente los partidos y hay muchos partidos todavía en juego y no se va a saber dentro de un par de horas probablemente cuál es la programación de mañana. Pero creo que Ignacio tiene una gran oportunidad de jugar su primer cuadro principal de un torneo de Grand Slam. Hoy jugaron, de los 9 latinos que clasificaron, ya jugaron 6 o 7 me parece. Perdieron Tirante, perdió Garín, perdió Colarini y perdió Juan Manuel Cerúndolo. Y los ganadores son 3 que me pone muy contento que hayan ganado. El primero es Nacho Buse por motivos obvios, no solo porque es peruano, sino porque lo conozco y lo vengo siguiendo hace mucho. El segundo es Marco Trungeliti, que de hecho le ganó a Garín, era uno de los partidos entre los sudamericanos, que me pone bastante contento porque es un jugador que lo conozco también, ha venido a Lima. De hecho, una vez Sergio Galdos lo ayudó en un Challenger en Lima y me pone muy contento que le vaya bien. Tiene el apodo de hombre quali, es uno de los jugadores que más qualis de Grand Slams ha pasado
y va a tener la oportunidad de volver a hacerlo. Y el tercero que ganó, que también me pone contento, es el argentino Federico Gómez. Y a él no por conocerlo personalmente, pero sí porque el año pasado hizo una publicación bastante fuerte diciendo la depresión en la que estaba metido y lo mal que le estaba pasando en el circuito. De hecho, Djokovic le mandó un mensaje para apoyarlo, pero creo que se haya recuperado mentalmente y que esté cerca a jugar un cuadro principal de un Grand Slam es una gran noticia para el tenis sudamericano. Algunos partidos en juego, otros por jugarse. Burruchaga me parece que está entrando al tercer set recién, o sea que ya vamos a ver más o menos cuántos sudamericanos finalmente se meten al cuadro principal. Esperemos que sean 5, que sería un escenario buenísimo, pero tendrían que ganar todos, no solo los que faltan hoy, sino mañana también, ¿no? Pero si son 3 o 4 también va a estar bueno porque van a sumar más latinos al cuadro principal, donde ya hay algunos jugadores clasificados directamente, como Echeverry, como Fonseca, como Camilo Hugo, entre otros, ¿no? Hay varios que ya entraron directamente al cuadro principal. ¿Qué más para mañana? Bueno, la mejor de las suertes para Ignacio. Ya se sorteó hoy día el cuadro principal del US Open. No quiero hacer en este video un análisis del cuadro como tal, porque va a tomar mucho tiempo y no quiero quitar el foco de lo que puede ser la clasificación de Ignacio Buse a su primer cuadro principal en el US Open, pero sí me parece importante explicar qué pasaría si Ignacio clasifica, porque muchos piensan que ya está determinado contra quién jugaría si es que pasa mañana la tercera ronda, pero la realidad es que se sortea el cuadro principal de 128 jugadores y se dejan 16 huecos, que son en donde entran los 16 jugadores que clasifican, pero no se sabe quién va a dónde, ¿no? O sea, no es que dices Ignacio gana y se mete contra tal rival, sino que entre esos 16 huecos y 16 clasificados se hace un sorteo y los chocolatean en cualquier lugar. He visto qué jugadores tienen el rival como quali, pongo algunos ejemplos. Te puede tocar muy duro, como puede ser Cobolli, Jack Draper, Félix Auger, y hay algunos partidos que son un poco más accesibles, como, no sé, Kovacevic, Tristan Boyer, Munar. Entonces, lo primero es que Ignacio gane, se meta al cuadro principal y probablemente mañana en la noche o el sábado temprano hagan el sorteo para ver contra quién le toca en la primera ronda. Y la segunda opción, que es un poco más complicada, es que los jugadores que pierden en la tercera ronda de quali, que puede ser el caso también, que Ignacio pierda mañana, y si se retira alguien del cuadro principal, van sorteando jugadores de la ronda final de la quali y los van metiendo al cuadro principal. Pero creo que no es un sorteo desde cero, sino es un sorteo dependiendo un poco del ranking. Y si es así, Ignacio siendo preclasificado 29, es muy difícil que logre entrar al cuadro principal como Lucky Loser, ¿no? Que es el nombre de la figura que tiene, que en traducido español es suerte de perdedor. Pero bueno, nada, desde acá mandarle muchos saludos a la gente que ha estado siguiendo a Ignacio desde Lima, de otros lados, sobre todo los que han estado en Nueva York apoyando in situ al Colorado. Y nada, con mucha expectativa para el partido de mañana. Para los que no han visto jugar a Copellans, es un buen jugador, pero creo que Ignacio está en un mejor momento en su carrera y creo que es favorito para conseguir el pase al cuadro principal. Pero nada, desde acá vamos a seguir apoyando. Esta semana me ha hecho chambear duro el Colorado, hemos hecho un video al día y hoy día no he podido grabar, por ejemplo, en el estudio como me hubiera gustado, pero probablemente mañana sí me acerque al estudio para hacer un video un poco más pro en caso Ignacio logre la clasificación. Así que nada, les mando un saludo, no se olviden de suscribirse al canal y nos vemos mañana.